Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Agradezco muchísimo que estén todos ustedes. Como decía Coppel, habíamos estado aquí en 2 ocasiones anteriores, pero nunca habían sido tantos, ahora sí son muchos. Yo quiero platicar lo que creo que está pasando en el mundo y en México, y creo que lo primero que es muy importante es tratar de entender que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender la realidad, y como nos cuesta trabajo, entonces simplificamos, y simplificamos pensando que lo que conocemos es todo lo que hay. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos realidades distintas de las que nosotros conocemos. Nos es más fácil imaginar amenazas que oportunidades. Estamos hechos para eso, por eso estamos aquí. Sobrevivimos 300,000 años de evolución porque podíamos enfrentar las amenazas, y esto es lo que aprendimos a hacer y no salimos de ello. Y hay algo muy interesante, y es que pensamos que siempre hay alguien detrás de las cosas que ocurren. Es decir, nos imaginamos que hay algún ser humano detrás de todo lo que estamos viendo, y esto es lo que nos hace que nos imaginemos conspiraciones, ideas muy extrañas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo entender lo que está pasando, nos cuesta muchísimo trabajo entender lo que viene, porque lo que podemos entender es lo que conocemos, no lo que no conocemos. Entonces, podemos imaginarnos cosas similares a las que hemos visto y no podemos imaginar lo que viene. Podemos imaginar los riesgos, pero nos cuesta mucho trabajo imaginar las ganancias. Y podemos imaginar que todo está ocurriendo en beneficio de alguien más. Entonces, este tipo de ilusiones que tenemos nos hacen muy difícil el poder entender lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que conocemos nosotros? ¿Qué es lo que los que vivimos hoy podemos entender? Pues entendemos un mundo industrial que tenía empleos estables, que tenían prestaciones, en donde una licenciatura garantizaba el éxito y el mundo estaba dividido entre izquierda y derecha, y la televisión es la que nos daba toda la información. Eso es lo que sabemos. El asunto es que esto ya no existe, y el problema es que pues, nos cuesta muchísimo trabajo entender o imaginar algo distinto a esto, porque es lo que aprendimos. Mucha gente dice, no, pues es clarísimo que eso no es cierto. Pues eso dicen, pero la verdad es que se siguen preocupando, por ejemplo, por el petróleo, cosa que no tiene ningún sentido en una economía que ya no es industrial. Y se siguen preocupando por prestaciones que están asociadas al empleo, cuando ya los empleos tampoco tienen mucho futuro. Y piensan que estudiar sirve de algo, cosa rarísima, yo no entiendo por qué se les ocurrió eso. Siguen imaginando que el mundo se divide entre izquierda y derecha y siguen viendo la televisión. Yo de veras, francamente, no entiendo. Porque me dicen que todo esto pues ya no funciona, pero de cualquier manera lo siguen haciendo. Es peor todavía, se sienten amenazados por el calentamiento global, cosa absurda si el petróleo no tiene sentido, pero es una preocupación que tienen, porque eso es lo que escuchan ustedes en televisión. Construyen su vida alrededor de una universidad y luego un empleo, y se imaginan que la desigualdad es un problema y se genera pobreza. Insisto, eso es lo que escuchan en televisión, es lo que escuchan en los medios masivos, y por eso están pensando de esta manera. Pero todo esto ya no tiene mucho sentido. Vean, es el comportamiento de la economía mundial desde inicios del siglo XX. Vean el crecimiento de la economía, es de todo el mundo. Y vean cómo hay subidas y bajadas, pero el crecimiento de la economía es más o menos estable, vamos moviéndonos cada vez más hacia arriba, hay un crecimiento general del mundo, o sea que esta preocupación de que pudiéramos estar en una circunstancia en la que el mundo deje de crecer, pues no, al menos hasta ahorita no tiene sentido. Si lo vemos en un plazo más largo es todavía más notorio. Aquí lo pongo desde el año 1000. Y vean ustedes cómo el único momento en el que hemos crecido es el momento que nos tocó a nosotros, por eso tenemos todo lo que tenemos hoy. Si lo vemos en un periodo más breve, de los años 80 para acá, pues sí hay brincos que tienen explicación con fenómenos muy específicos, pero en general tenemos un comportamiento, insisto, de crecimiento económico. En consecuencia, yo no veo ninguna razón para preocuparse. No solo estamos creciendo más, se distribuye mejor el ingreso. A diferencia de lo que se dice en todos los medios de que la desigualdad está creciendo, esto que están viendo en la pantalla es cómo cambió el ingreso de los seres humanos entre 1988 y 2011. Están todas las personas en el mundo, de los más pobres a los más ricos, y el movimiento hacia arriba es cuánto creció el ingreso de cada persona. Y vean cómo los más ricos no son los que crecieron más de ingresos.
¿Quiénes son los que incrementaron más su ingreso en los últimos 25 años? Estos, los del medio. Es decir, estamos generando una clase media global. ¿Quiénes son esos? Pues 1.000 millones de chinos y 500 millones de indios y 100 millones de brasileños y argentinos y mexicanos y uruguayos que paulatinamente están teniendo un ingreso más alto. En consecuencia, esta preocupación de que la desigualdad sea cada vez mayor es una preocupación propia de los países desarrollados, en donde el crecimiento que habían tenido durante muchísimos años dejó de existir recientemente. Ese crecimiento se mueve a China y se mueve a la India, y eso es lo que permite este crecimiento tan grande de las personas con ingresos más bajos. Y si el crecimiento de la economía mundial es cada vez mayor y se distribuye mejor el ingreso, pues la pobreza empieza a reducirse. Estos son las personas que viven con niveles de ingreso bajos. Estos son las personas que viven con menos de $5.50 al día, porcentaje de la población mundial. Este es el porcentaje de la población que vive con menos de $3.20 y este es con menos de $1.90 al día. Esta última rayita es la pobreza extrema en el mundo. Vean cómo en los años 80, 40% de los seres humanos vivían en pobreza extrema, hoy es el 10%, de hecho ahorita es menos del 10%. Sigue siendo una tragedia esto, ¿eh? Es decir, aquí estamos hablando de personas que están ganando $700, $1.200, $2.000 al año. Y eso es casi la mitad de la población mundial. Pero son mucho menos que antes. Y son menos que en cualquier otra época anterior en la historia de la humanidad. Eso es lo que es importante. Es decir, lo que hemos logrado en los últimos 25 años es que la riqueza empiece a existir para todos. No existe de la misma manera, pero empieza a existir para todos, y esto es un asunto que es importantísimo. Esta es la distribución de las personas en el mundo en términos de ingresos. Vean cómo pues tenemos una cantidad importante, tal vez 15% de la población que gana $2 o menos al día, y ahí están los demás. ¿Dónde está México? Bueno, pues México tiene una pobreza extrema muy pequeñita. Como pueden observar, tenemos mucho menos porcentaje de personas en pobreza extrema de lo que tiene el mundo en general. ¿Cuál es nuestro problema? Pues nuestro problema es que tenemos un montón de personas que están entre 10 y 20 dólares. Ahí es donde tenemos un problema en México. No es pobreza extrema, es una pobreza media, digamos, pero sigue siendo una circunstancia difícil y que hay que resolver. ¿Cómo nos comparamos con otros países de América Latina? Pues este es Brasil. Nosotros tenemos menos pobreza extrema que Brasil, pero Brasil tiene muchas más personas que están en capacidad de comprar, que están arriba de 20 dólares al día. Y esto significa un mercado interno relevante, en donde la gente puede estar comprando cosas. Y si pongo Chile, pues la cosa es todavía peor, ¿no? En Chile la circunstancia es todavía mejor que en México. Entonces, México no está mal comparado con el resto del mundo, pero podríamos mejorar significativamente, incluso comparándonos con otros países latinoamericanos. Cómo funciona México comparado con los demás países, estos que les llamaban BRIC, Brasil, Rusia, India, China. No pongo a China porque distorsiona mucho la gráfica, pero puse Brasil, India, Rusia y México. Vean cómo México se mantiene más o menos parejito, mientras que Brasil y Rusia se van moviendo para arriba y para abajo. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos pocos años todo el mundo festejaba a Brasil porque crecían rapidísimo, y ya no han escuchado eso, ¿va? Y la razón es muy sencilla: Brasil vive una tragedia espantosa ahorita. Nosotros no, nosotros dando lástima todo el tiempo. ¿Vale? No crecemos mucho, no nos vamos para abajo, parejito, 2%. Cada vez que quieran saber cuánto va a crecer México, 2, parejo, sin ningún problema, ahí estamos. Pero ese 2% miserable del que todo el mundo se burla es una maravilla, porque cuando uno ve esto y lo compara, por ejemplo, con lo que está pasando en los países europeos, pues resulta que nos está yendo bien a nosotros. Bien, ahí vamos parejo, ellos van para abajo, nosotros vamos parejito. Y eso significa que nos estamos moviendo en la dirección correcta. México se va a convertir en una de las 10 economías más importantes del mundo, probablemente en la 7ª economía más grande del mundo. Nuestra competencia es Brasil y Rusia, los dos países están en una tragedia espantosa, nosotros ahí vamos, dando lástimas, pero parejitos. Y con eso nos alcanza. Vamos a ser 7ª economía del mundo, decía Rafa, igual vamos a ser probablemente la 7ª economía en términos turísticos, y creo que esto es algo que hay que aprovechar. Y esto significa que tenemos muchas oportunidades, pero también hay retos, y un reto es este. Este es el riesgo que tenemos de la automatización. La automatización en el mundo se ha convertido en un fenómeno pues, que a todo el mundo le llama la atención. Cada vez hay más robots, hay
formas de producir que requieren menos seres humanos, y uno de los países con más riesgo de sufrir problemas por automatización es México, precisamente. Porque nos hemos movido a una economía industrial, no es el caso de Baja California Sur, no es el caso de Los Cabos, pero sí es el caso de una parte del centro de México que se dedica a producir automóviles. Automóviles que a lo mejor no van a ser necesarios en muy poco tiempo. Entonces necesitamos movernos pensando en términos de cómo transformamos esto. Y creo que el elemento más importante para entender lo que está pasando en el mundo tiene que ver con el tiempo libre. Este es cuántas horas tiene libres una persona, midiendo desde los años mediados del siglo XIX hasta la fecha, horas por semana. Vean cómo una persona a mediados del siglo XIX tenía 6, 7, 8 horas disponibles a la semana, es todo lo que había. Y era pues el tiempo que usaban para ir a misa y pues comer los domingos, y eso es lo que hacían. ¿Cuánto tiempo libre tenemos ahora? Pues estamos hablando de cerca de 40 horas a la semana. Y cuando las personas tienen tiempo libre, ¿qué pueden hacer? Un ser humano cuando no tiene nada que hacer solamente puede hacer dos cosas: entretenerse y comunicarse. Y entonces quienes le vendemos al entretenimiento y la comunicación tenemos una oportunidad espectacular. Este es un promedio de los países industrializados. México tiene menos tiempo libre porque nos hemos desarrollado menos, pero aún así el comportamiento realmente es notorio. Hay una cantidad de tiempo libre espectacular y esto se ha reflejado en un movimiento turístico que antes no existía. La reducción en el costo de la tarifa aérea en los últimos 50 años es de 87%. Es decir, mucha gente se queja porque los aviones son espantosos y no salen a tiempo y los asientos son chiquitos. Pues sí, güey, pero estás pagando el 10% de lo que pagabas, mano. O sea, ¿quieres viajar como emperador? Sí se puede, pues es business, ¿no? Pero para la raza, pues hay, ¿no? Antes no había. ¿Qué significa eso? Que ahora hay 130% más turismo del que había hace 50 años. Y esto significa también una transformación importantísima en el gasto de estos turistas. Incluso en el caso de México, la cuarta parte de los mexicanos ha viajado en avión alguna vez. Esto era algo impensable hace poco. Entonces, esta oportunidad del turismo depende esencialmente de este tiempo libre. Y esto es importantísimo tenerlo claro. Si la automatización es un fenómeno global, es decir, si cada vez va a haber más robots haciendo el trabajo de los seres humanos, en lugar de pensar que los seres humanos se quedan sin empleo, piensen que los seres humanos se quedan sin nada que hacer. Y eso significa que van a tener que ocupar su tiempo de otra forma. ¿Dónde lo van a hacer? Pues aquí en Los Cabos. ¿Me explico? Es decir, lo que ahora tenemos hacia adelante es un flujo turístico inimaginable. Este proceso de transformación que estamos viviendo en el mundo no significa que la gente no va a tener empleo, significa que la gente va a hacer cosas distintas. Y lo que una persona va a hacer cuando no está ocupada en su trabajo es tratar de conocer otras cosas, de viajar a otros lugares, de ocuparse en asuntos que lo llenen en su vida diaria. Por eso decía yo, entretenerse y comunicarse, y esa es parte de este proceso. ¿A quién le beneficia esto? Pues a quien se dedica a vender eso. Este es el ingreso de las personas que se dedican a vender entretenimiento. Por ejemplo, el salario promedio de los beisbolistas, arriba de los $5 millones al año. Y las personas que se dedican a dirigir empresas, pues estamos hablando de $15 millones al año. Los actores están llegando a los 30 millones. Los deportistas de primer nivel, pues estamos hablando casi 50 millones de dólares. Y los entretenedores, como dicen los estadounidenses, los entertainers, arriba de 85 millones de dólares al año. ¿Quién está ganando con la transformación tecnológica? Quienes se dedican a entretener a la gente. ¿Por qué? Porque la gente necesita eso. Y esa es parte precisamente de lo que se hace en el turismo. Entonces, cuando hay una transformación tecnológica, tenemos ganadores y tenemos perdedores. Y el mejor ejemplo de perdedores que tengo es este. Esta es la población de caballos y burros en Estados Unidos, de 1900 a 1960. En 1915 había un caballo por cada 4 estadounidenses. Para 1960 era un caballo por cada 30 estadounidenses. Fue una tragedia espantosa. Si los pobres caballos pudieran escribir, dirían que este espacio que estoy marcando con la flecha amarilla es la época de la gran tragedia de los caballos. Como no pueden escribir ellos, pues no lo sabemos. Pero miren, esta flechita negra muestra el mismo tipo de tragedia de unas personas que sí pueden escribir, los mineros de carbón.
Los mineros de carbón en Estados Unidos sufren la misma tragedia de los caballos exactamente al mismo tiempo y por la misma razón. A inicios del siglo XX, ¿cómo producíamos? Usando carbón. ¿Y cómo movíamos lo producido? Usando caballos. Para mediados del siglo, ¿cómo producíamos? Pues usábamos petróleo. Y movíamos lo producido usando autos. Ya nadie necesitaba ni a los caballos ni a los mineros de carbón. Los mineros producían el 90% de la energía de Estados Unidos a inicios del siglo XX. Para mediados del mismo siglo era menos del 30%. Una tragedia espantosa. Por eso se quejan estos pobres. Y son los que le estuvieron exigiendo a Trump que les abra las minas de carbón. Y como Trump no entiende nada, dijo, sí, se las voy a abrir. Pues, ¿qué vas a abrir, güey? O sea, ¿quién quiere carbón? No importa que abras las minas, nadie va a comprar el carbón que producen estos pobres. Entonces, pues era mejor que se sufrieran sin trabajar a que sufran trabajando. Pues no, es lo mismo. La transformación que estamos viviendo en materia energética es espectacular. Este es el consumo de energía para producir una unidad de Producto Interno Bruto. Eso es lo que significa intensidad energética. Vean, lo importante de la gráfica no es nada más que va para abajo. Eso es lo importante. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido lo que están viendo ahí. Desde el principio de los tiempos, pongo aquí en la gráfica desde hace 16,000 años, que es la gráfica más grande que tengo, y vean cómo todo el comportamiento es decreciente hasta allá al final, donde se nota una pequeña caída. Para el que no nota, miren, la voy a ampliar, ahí está. Ahí está. Esa caída es un gran cambio tecnológico que nunca habíamos tenido. De 1990 para acá usamos menos energía para producir exactamente lo mismo. Y esta transformación es importantísima porque eso significa que en los próximos años, a pesar de que el mundo va a seguir creciendo, vamos a utilizar cada vez menos energía. No solo usamos menos energía, sino que la energía que utilizamos no viene de las fuentes tradicionales, sino que esencialmente la estamos obteniendo del viento y del sol. Y esta transformación significa que estamos utilizando cada vez energías más limpias. Vean, entre 1965 y 1980, el gran incremento de consumo energético se fue al petróleo. Fue tan fuerte ese incremento que subió el precio del petróleo de manera espectacular y eso nos llevó a que en la siguiente generación incrementáramos el consumo de energía nuclear. La energía nuclear tuvo problemas, las tragedias de Three Mile Island y de Chernobyl, y además China se incorpora al crecimiento económico mundial y entre 1995 y 2015 la mayor parte de la energía la empezamos a obtener del carbón. Pero con eso empezamos a ver que estábamos contaminando de más el planeta. ¿En dónde nos estamos moviendo ahorita? A un incremento muy significativo de energía verde y a una reducción significativa del consumo de carbón. Lo cual significa que la gran preocupación por el calentamiento global no tiene mucho sentido, ¿eh? Yo entiendo que sufran por eso, pero no lo hagan, no vale la pena. Miren, esta es la temperatura que hemos estado teniendo en los últimos años. Sí va para arriba, eso no hay duda. Hay una temperatura cada vez más alta, pero cuando uno compara con las mejores estimaciones que tenemos del panel intergubernamental de cambio climático en su último reporte, pues estos son los tres escenarios que tenían. En cualquiera de los casos estamos abajo. Es decir, sí se está calentando el planeta, sí, pero no se está calentando como para sufrir. Si quieren sufrir, hay más cosas buenas para sufrir, ¿no? O sea, preocupémonos por otras cosas, por ejemplo, por la manera como estamos usando la tierra. El cambio en el uso de la tierra es un fenómeno mucho más grave que la contaminación por dióxido de carbono, que es lo que les preocupa a los del calentamiento global, la contaminación del agua y de los océanos, el manejo de desechos sólidos. Esas son preocupaciones importantes. Ahora, ninguna de estas vende, ¿no? O sea, si ustedes quieren venderle al público y que la gente vaya a las conferencias y todo, si ustedes dicen que el mundo se va a acabar mañana, pues se llena, ¿no? Se llena. Entonces, por eso lo usan, ¿no? El apocalipsis siempre ha sido maravilloso para vender conferencias y eso es lo que hacen quienes se dedican al cambio climático. No se angustien de más. Sí se está calentando el planeta, pero no es un calentamiento que debería angustiarnos. Estamos viviendo un mundo distinto. Un mundo en el que abunda el tiempo libre, y esto significa que el turismo, el entretenimiento y la comunicación ganan, y pierden los que se dedican a otras cosas. La importancia del conocimiento es cada vez mayor, la mano de obra sin habilidades pierde. Estamos viviendo una transformación que sin embargo es mucho más importante en otra parte. Y esta otra parte creo que es la que es relevante. Los seres humanos somos animales sociales. Todos ustedes son animales sociales y como animales a ustedes solamente les preocupan dos cosas.
sobrevivir y reproducirse. En eso están pensando todo el tiempo. Bueno, 80% del tiempo. El otro 20% del tiempo no piensan, están dormidos, ¿no? Puesto que somos sociales, nuestra probabilidad de sobrevivir y reproducirnos crece cuando formamos parte de un grupo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa como seres humanos es formar parte de un grupo y dentro de un grupo estar lo más alto posible. Es decir, a los seres humanos no les importa el dinero, a los seres humanos les importa la posición social, porque eso es lo que garantiza la probabilidad de sobrevivir, de reproducirse y que la descendencia sea exitosa. Entonces, cualquiera de ustedes estaría dispuesto a cambiar el ingreso que tienen por una posición social mejor. El dinero no es importante, lo que importa es la posición. Y esta posición depende de la formación del grupo, y el grupo existe porque nos podemos comunicar. Entonces, la esencia de los seres humanos es nuestra capacidad de comunicación. Y hemos ido cambiando las tecnologías de comunicación en el transcurso de toda nuestra historia. Lo pongo en esta gráfica tratando de ser un poquito más claro en términos de cómo ha ido cambiando la comunicación. Abajo está la comunicación entre cuántas personas es, pocos, varios, muchos o muchísimos. Y allá arriba pongo si la comunicación nos permite la interacción o es una comunicación que va solo de un lado al otro. Entonces, cuando empezamos a hablar, hace tal vez 150,000 años, se trataba de una conversación interactiva entre pocas personas. Y eso nos llevó a crear un mundo imaginario en donde nos pensábamos que los animales eran muy importantes para nosotros, porque de eso vivíamos. Y entonces eso fue lo que pintamos en las cuevas hace 50,000 años. Todas las cuevas que puedan encontrar ustedes en el mundo están pintadas con animales porque eso era importantísimo para nosotros. ¿Cuándo viene la manada para poderla cazar? ¿Cuándo va a venir el león para no estar aquí, que no nos vaya a comer? Eso era lo que nos preocupaba. Hace 15,000 años a un grupo humano se le ocurrió una idea brillante. A uno de sus muertos, en vez de enterrarlo completo, le quitaron la cabeza, la limpiaron muy bien, le pintaron, le pusieron conchitas en los ojos y la colocaron en el centro de la vivienda. Y empezamos a adorar a nuestros antepasados, hace 15,000 años. Y eso permitió por primera vez que viviéramos en grupos grandes. Antes de ese momento, los grupos humanos nunca superaban 60 personas. A partir de ese momento pudimos empezar a vivir en grupos mayores, 100, 200, 300 personas que vivían en el mismo lugar un año o dos y empezaban a entender a las plantas, y por eso inventamos la agricultura. Y empezamos a construir grupos cada vez mayores, inventamos ciudades. Aprendimos a escribir hace 6,000 años. Y cuando aprendimos a escribir pudimos construir historias cada vez más interesantes. Y entonces elevamos a los antepasados de nivel, los convertimos en dioses. Primero en dioses locales, dioses de la ciudad, que conforme las ciudades se peleaban empezaban a construir estos grandes panteones con un montón de dioses que tenían en Egipto, en Mesopotamia, incluso en Grecia. Cuando esta escritura se vuelve general y todo el mundo la puede utilizar, empezamos a hablar de dioses universales. Y si un dios local me puede juntar 2,000 o 3,000 personas, un dios universal me junta millones de seres humanos. Y puedo construir imperios verdaderamente grandes, como el imperio romano, o el imperio Han en China, o el imperio Parto. Todos los imperios que ustedes conocen se hicieron así. Hace 500 años inventamos la imprenta, y el problema de la imprenta es que es un mecanismo interactivo. No totalmente interactivo, pero hay un mercado más libre de ideas con la imprenta del que teníamos con la escritura a mano. Y esto significa que hay una gran discusión. Y cuando hay una gran discusión, mantener vivo a Dios se hace imposible. Entonces empezamos a matar a Dios. Y el problema de matar a Dios es que Dios es lo que nos mantenía unidos. Entonces tuvimos que inventar una cosa que lo sustituyera, la razón. Por eso ustedes creen que piensan. Porque hace 500 años que dijimos, nosotros pensamos. Y podemos explicar todo el mundo con la ciencia, podemos vivir en gobiernos a través de la democracia, inventamos las naciones. La nación es un invento de mediados del siglo XVII, no existía antes. A inicios del siglo XX inventamos los medios masivos, y los medios masivos vuelven a ser medios que son de una sola dirección. El que hace la película les transmite a ustedes la información. El que tiene el canal de televisión les transmite a ustedes la información. Y esto nuevamente vuelve a construir un discurso general. El siglo XX es un siglo masivo. Y ese siglo XX es en el que se hicieron la mayoría de ustedes. Pero ese siglo dejó de existir. Y nos estamos moviendo a un mecanismo totalmente distinto que se parece a la conversación.
porque es un mecanismo interactivo, pero ya no es entre pocos, es entre muchísimos, son las redes sociales. Y este proceso de transformación en el que estamos hoy es lo que nos llena de angustia. Es decir, lo que hoy está pasando en el mundo no es un problema económico, es un problema de transformación tecnológica que nos hace interpretar el mundo de manera distinta y no estamos preparados para ello y por eso nos angustiamos. Estamos acostumbrados a pensar en términos religiosos. El tiempo de la escritura y el tiempo de los medios masivos fueron tiempos religiosos. En los tiempos de la escritura creíamos en Dios. En los tiempos religiosos creímos en el Estado. De ahí viene el fascismo, el comunismo, el nacionalismo. Los períodos democráticos de los seres humanos son relativamente pequeños. Y ahora estamos entrando nuevamente a esta parte y nos está angustiando mucho, no entendemos cómo hacerlo, pero es parte de este proceso. El siglo XX fue un siglo muy particular, nunca habíamos producido para tantas personas como en el siglo XX. Para poder producir para todos tuvimos que inventar algo que antes no existía, las tallas, por ejemplo, chica, mediana, grande y extra grande. Oiga, que a mí no me queda la mediana, pues o engordas para que te quede la mediana o enflacas para que te quede la chica, pero no hay más. ¿Por qué? Pues porque tengo que producir para todos. Y si produzco para todos y me comunico con todos a través de medios masivos, entonces la política también tiene que ser masiva. Y para que la política sea masiva, entonces empezamos a utilizar estos medios masivos, de manera que al final del siglo XX ya no elegíamos al mejor político o a la persona más capaz para gobernar, elegíamos al que salía mejor en la tele. ¿Por qué? Pues porque esa era la forma de comunicarnos. Y este proceso de transformación que nos llevó durante el siglo XX a crear este tipo de personalidades que antes no existían, las celebridades, es lo que ha terminado por fin. La última celebridad es Donald Trump. Es una tragedia que termine así el asunto, pero es la última que hay. Ahí se acaba todo. Entonces, la transformación que tuvimos durante el siglo XX me parece que es espectacular y vale la pena analizarla. El siglo XXI es distinto. En el momento que estamos hoy nos estamos comunicando de manera diferente. Si la imprenta lo que nos permitiera transmitir razones, los medios masivos lo que nos permitían transmitir eran sensaciones, sentimientos. Por eso las generaciones del siglo XX son tan sentimentales y por eso nuestros hijos ya no pudieron ser bien educados, porque les teníamos mucho cariño. Es más, ya ahora hasta queremos tanto a los perros y a los gatos que pensamos son nuestros hijos. Eso nunca antes había pasado. Eso es producto de esta cosa. Las redes sociales, las tecnologías de información y comunicaciones no permiten transmitir razones ni sensaciones. Lo que transmiten es información. Información que ustedes reciben en su dispositivo, le quitan tantito, le ponen tantito y la vuelven a enviar. Y no saben si era cierta o no, ya la volvieron a enviar. Y así estamos todos. Bueno, esta es la razón por la que ganó Donald Trump. Porque logró construir una realidad alternativa con base en información falsa que fue dirigida a grupos específicos a través de las redes sociales con la ayuda de sus amigos los rusos. Y por eso ganó. Entonces este proceso de transformación es importantísimo. Estamos terminando el periodo de los medios masivos, un periodo esencialmente basado en los sentimientos, en las celebridades, en las naciones, y estamos entrando al proceso de las redes sociales. Y en las redes sociales no sabemos cómo funciona. Cada uno de nosotros en nuestro aparatito de estos se puede comunicar con 4.000 millones de seres humanos, cualquiera de ustedes. ¿Con cuántos se comunican? Con los menos posibles. ¿Por qué? Porque pueden. Es decir, ustedes tienen su página de Facebook o su dirección de Twitter o Instagram o WhatsApp o lo que sea. Y ahí están sus amigos opinando. Y cuando algún amigo de ustedes dice una cosa que a ustedes no les gusta, ¿qué hacen? Lo desaparecen. ¿Por qué? Porque pueden. Ustedes no pueden desaparecer a su familia o a sus compañeros de trabajo, pero sí lo pueden hacer a través de las redes y eso es lo que hacen. Y en consecuencia ustedes empiezan a construir una isla en donde solamente están las personas que piensan y hacen lo mismo que ustedes. Ustedes se comunican solo con quien piensa y hace lo mismo que ustedes. Construyeron una isla. Y si construyen una isla, lo que hicieron fue aislarse. Y cuando nosotros nos aislamos y construimos esa isla, rompemos el funcionamiento del sistema político. Porque cada una de esas islas tiene una idea que es la que quiere que funcione para la sociedad entera. Y eso no hay manera que funcione. Durante el siglo XX, ¿cómo funcionaba la sociedad? Los políticos definían la agenda pública
y nos la transmitían a través de los medios masivos, a través del periódico, la televisión. Ustedes se enteraban cuáles eran los temas que se discutían a nivel nacional. Hoy, ¿quién fija la agenda pública? Ustedes, a través de las redes. Y hay un montón de islas que están queriendo poner su tema. Los que adoran a los gatos, los que adoran a los perros, los que odian a los toros, los veganos, los peatones, los bikers, los runners, y todo el mundo quiere que le hagan caso. Y los políticos no pueden procesar eso. Y entonces, pues ustedes creen que los políticos de hoy son más tontos que los de antes. No es cierto, son igualitos. Son los mismos. La diferencia es que nadie puede procesar esa cantidad de información. Por eso en este momento los políticos en todo el mundo no están ganando elecciones. No crean que es un problema de México. En los últimos 2 años en todo el mundo democrático no ha habido un político que gane una elección. Todas las elecciones han sido ganadas por alguien que viene de fuera. Sea Donald Trump, sea el señor Macron, sea Kurz, sea Babis, lo que ustedes digan. Pero todos vienen de afuera. Porque no estamos pudiendo comunicarnos con los políticos y ellos no pueden respondernos a nosotros porque no entienden esta parte. Y entonces estamos en un proceso de transformación que nos angustia. Y luego dicen, no, es que es la economía. No, hombre, no es la economía sí funciona. Nuestro problema es otro, no estamos entendiendo el mundo en el que estamos porque necesitamos pensar de manera distinta y no estamos listos para ello. El siglo XXI es un siglo hecho a la medida de las personas. En el siglo XX uno vendía de manera masiva, producías para que cada quien agarrara lo que pudiera. Si alguien en el siglo XXI quiere vender de forma masiva, no va a vender nada. El siglo XXI es un siglo hecho a la medida. Las plataformas permiten vender exactamente lo que el cliente necesita. Eso es lo que significa, por ejemplo, Netflix. Ustedes tienen televisión sin duda, pero no la ven. Usan la televisión para ver Netflix, que es un sistema totalmente distinto. Netflix o Blim o lo que ustedes vean. ¿Por qué es distinto? Porque ustedes pueden elegir qué quieren ver y a qué hora lo quieren hacer. Y esta transformación la estamos viviendo en todos los casos. Entonces, si uno no entiende que tiene que vender exactamente lo que el cliente necesita, está uno totalmente fuera. Y si está uno totalmente fuera, va a ocurrir lo mismo que les ocurrió a los caballos y a los burros. Es decir, esta transformación tecnológica que estamos viviendo implica que quien fue exitoso en el siglo XX no lo va a hacer en el siglo XXI, a menos que transforme por completo la manera como se enfrenta a la realidad y al mercado. Para tener todavía más claro esto, vean, esta es la posición política, digamos, en el mundo. 2012, 2017, las elecciones en Alemania, España y Francia, y lo que puse ahí es cuántos votos tiene el centro político. Vean la caída brutal que hemos tenido, del 70% a menos del 50%. Y por eso insistía yo, los políticos ya no están ganando elecciones. La señora Merkel no está pudiendo ganar en Alemania. En Francia el señor Macron ganó viniendo desde afuera. En España vamos a tener elecciones muy pronto y no saben qué hacer porque los partidos políticos tradicionales no están funcionando. Entonces estamos viviendo una transformación brutal y es una transformación tradicional del abandono de una época religiosa, que fue la época del siglo XX en la que estábamos viviendo durante mucho tiempo y ahora no sirve. Si hoy ustedes piensan en términos de izquierda y derecha, no van a entender lo que pasa en México. Y por eso es tan importante que tengamos una visión más amplia para entender en este sistema de comunicación plural qué es lo que está ocurriendo. En 1989 cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín queda absolutamente claro que la izquierda no tiene sentido. Eso fue la razón de la caída del muro de Berlín. Cuando la gente de izquierda se ve sin empleo en Europa, lo que hace es invadir el espacio de los derechos humanos. Y entonces lo que hacen es empezar a generar unos derechos que antes no habíamos discutido mucho, derechos que tienen que ver con la igualdad esencial de las personas, las preferencias sexuales, el control del cuerpo, los animales, y más recientemente esto ya se convirtió en cosas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, los multigéneros. Cuando yo era niño, que no fue hace tanto tiempo, había 2 géneros, niños y niñas. Hace justamente un año la revista National Geographic publicó un número especial que se llama The Gender Revolution, que dice hay 36 géneros sexuales distintos. Yo no he leído la revista para no confundirme. Dije, me los voy a imaginar. Me puedo imaginar 10 géneros, 36 no llegó. Entonces ese es un problema de mi imaginación que es escasa, yo creo, pero eso es lo que dicen ellos.
No solamente tenemos géneros sexuales en abundancia, tenemos matrimonio de personas del mismo sexo, interrupción del embarazo, las personas que creen que perros y gatos son iguales a los seres humanos, los que odian a los toros, los veganos, los multiculturalistas, y cuando invadieron la ecología nos transformaron el cambio climático en calentamiento global y nos dijeron que el mundo se iba a acabar. Ahora, no todo el mundo piensa como estas bolitas anaranjadas, hay personas que piensan distinto. Por ejemplo, hay personas que creen que lo que tenemos en realidad es que deberíamos tener familias tradicionales con papá, mamá y niños. O los que creen que esto del aborto no es una buena idea, o los que piensan que las tradiciones deben mantenerse, o los que como yo pensamos que esto del calentamiento global es una exageración. Bueno, si ustedes piensan como los cuadritos estos cafés o grises que ven ahí, no lo digan, ¿eh? No se la van a acabar. Porque si alguien de ustedes dice una cosa de esas, la respuesta va a ser brutal. Si ustedes dicen que les gusta la familia tradicional y no les gustan los matrimonios de personas del mismo sexo, son unos machistas. Si no les gusta el aborto, son unos conservadores. Si no les gusta el cambio climático, son negacionistas. ¿Sí me explico? Este es el gran conflicto que tenemos hoy en el mundo. Hay dos formas de ver el mundo en este momento. Una, que son las bolitas anaranjadas, y otra, que son los cuadritos verdes. Y esas dos formas son las que están en choque en el mundo en este momento. Y es muy claro quiénes son cada uno de ellos. Las bolitas anaranjadas, ¿quiénes son? Los jóvenes que tienen estudios superiores y viven en las ciudades, que ya no son religiosos. ¿Quiénes son los que piensan en términos de los cuadritos verdes o grises? Los viejitos, viejito significa mayor de 40 años, para el que no tengan duda. Los viejitos que viven en ciudades pequeñas, que no tienen tantos estudios y que siguen siendo religiosos. Este conflicto es el que explica lo que está ocurriendo hoy en el mundo. ¿Quién va a ganar este conflicto? Está fácil, los jóvenes, hombre. ¿Por qué? Porque están más jóvenes, se van a morir primero los viejitos, ya está muy fácil. El asunto es que los viejos se tratan de defender. ¿Y cómo se defienden? Votando por Donald Trump o votando por el Brexit, que es una pésima idea, pero es lo único que se les ocurrió hacer, porque no hay otra forma de defenderse. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, cuando alguien les diga que la gente votó por Trump por la desigualdad económica, no le hagan caso. La gente votó por Donald Trump porque lo que está viendo es que el mundo que conocían está desapareciendo. Por eso tienen esta actitud tan racista los votantes de Donald Trump. Porque ellos quieren regresar al pueblito de blancos que ellos conocían, donde todo el mundo tenía cosas que ya sabía qué hacer. Y eso de ver gente aquí morenita como nosotros los pone muy nerviosos, porque significa una pluralidad a la que no están acostumbrados. Esta transformación es en la que estamos en este momento, y esta transformación creo que puede ayudar a entender el funcionamiento de la política. Dejen presentarles el mapa de las bolitas. El mapa de las bolitas es la herramienta que se me ocurrió para tratar de entender la política, en particular en México. Esta es la versión moderna de las bolitas. Voy a poner aquí a los principales actores políticos de México, ahora con un eje que va en la línea horizontal de la incertidumbre a las creencias. ¿Por qué? Porque me parece que los seres humanos nos movemos ahí. La incertidumbre es el espacio en donde podemos crear, pero es también el espacio que nos llena de angustia, y por eso nos queremos regresar siempre hacia las creencias. Y de abajo hacia arriba voy a poner las reglas. Abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones, y arriba la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. Esto nos permite entender 4 tipos distintos de sistema político, donde no hay ni reglas ni certidumbre, no hay nada, hay anarquía. El mejor ejemplo hoy de eso es Venezuela, es una tragedia espantosa. En donde yo no tengo reglas, pero sí tengo creencias, es el espacio de la demagogia. Este es Donald Trump. O si quieren aquí en México, es Andrés Manuel. Es alguien que habla directamente a las creencias de su gente y con eso rompe las reglas institucionales. Aquí abajo, en donde tengo creencias e instituciones, es el espacio normal de los seres humanos, las jerarquías, la familia, la escuela, la empresa, la iglesia, el ejército, todos vivimos en jerarquías. Y allá, en donde yo tengo incertidumbre con reglas, es el espacio de la creación. Porque en la incertidumbre es el único lugar donde yo puedo crear. Cuando las cosas están claras no se puede crear nada. Es solo cuando hay dudas, es decir, cuando hay incertidumbre, que yo puedo crear. Puedo crear conocimiento con base en la ciencia, puedo crear riqueza enfrentando el riesgo, puedo crear estabilidad política con la democracia. ¿Dónde está México? Bueno, pues cuando México arranca hace
100 años, 150 años con Benito Juárez, empezamos acá en las jerarquías, nos fuimos moviendo hacia allá con Porfirio Díaz, pero luego, como saben, Díaz envejeció, vino la revolución y la revolución es anarquía, como siempre. Cárdenas logra construir un régimen político en México, es un régimen esencialmente demagógico, y frente a ese régimen se crea el primer partido de oposición en nuestro país, Acción Nacional, que era realmente la agrupación de dos tipos de personas muy distintos, los católicos de Jalisco y los liberales de Sonora, que por eso los puse separados, porque no se querían, los agarré con un hilito nada más, ¿no? Los siguientes 30 años vivimos un periodo de jerarquías en México que más o menos funcionó, ahí le íbamos llevando, hasta que en los años 70 Echeverría y López Portillo intentan movernos de regreso a la demagogia. El resultado fue la espantosísima crisis de 1982, y frente a esa crisis el régimen intenta recuperarse, regresándose hacia abajo con De la Madrid y Salinas, pero ya no es posible. Y entonces Acción Nacional se convierte en un partido real de oposición y el PRI se desgaja en dos montoncitos. El PRI demagógico, que es el PRD, y el PRI jerárquico, que es el que ustedes conocen. Y déjenme brincarme a la administración actual para entender lo que está pasando ahorita. Este es el señor Peña Nieto y junto a él los priistas desde que empezó su mandato. Junto a él esas dos bolitas chiquitas son Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray. A un ladito Manlio Fabio Beltrones, arribita los tecnócratas, ese que dice Miguel de la Madrid no es Miguel de la Madrid, son los tecnócratas que se hicieron en ese sexenio, y allá arriba el resto del PRI. Acción Nacional en tres pelotitas, el Yunque, que son los viejos católicos de los que yo hablaba, el grupo de Felipe Calderón, y en la X puse a todos los demás panistas, porque en 2012 acababan de perder la elección, andaban todos desbalagados, los aventé ahí para que no se me perdieran, ahí están todos. La iglesia en tres montoncitos, la iglesia de izquierda, la de derecha, la conferencia episcopal, los empresarios en tres pelotitas, Slim es una pelotita él solo, luego todos los demás empresarios, los financieros, la izquierda en un montón de pelotitas, estos de color colorado, están de color colorado porque con ellos no se puede hablar, es a balazos, pero son poquitos, no importa. La izquierda radical y las organizaciones campesinas, el PRD estaba en dos pelotitas en 2012, una pelotita era Marcelo Ebrard y la otra eran los Chuchos o Nueva Izquierda. No sé si recuerdan a Marcelo Ebrard, ya está de regreso, después de unos días de descanso en París, 6 años de descanso en París, ya regresó. Andrés Manuel de anaranjado porque estaba entre los amarillos y los rojos. La Unión Nacional de Trabajadores, el grupo sindical más importante de México en 2012, hoy prácticamente tampoco existe. Esta bolita que dice Nueva Alianza era la maestra Elbester Gordillo, ¿la recuerdan? Tampoco existe ya, ¿cómo pasan el tiempo? ¿Va? Y esto que ven aquí es el Pacto por México. El Pacto por México fue la agrupación del 90% del poder político de este país. Por eso el Pacto por México pudo hacer reformas que le costaron muchísimo a los hombres más ricos del mundo y a los sindicatos más grandes de América Latina, y todos se tuvieron que aguantar, porque del otro lado estaba el 90% del poder político. El ingeniero Slim perdió $4,000 millones en la pura firma de la reforma de telecomunicaciones. Azcárraga perdió $800 millones ese día. Del día que entró Peña Nieto al día de hoy, Slim ha perdido más de $25,000 millones. Pues por eso está enojado. Yo estaría enojado si supiera que son $25,000 millones, no tengo ni idea qué es eso. Los maestros perdieron el negocio de vender las plazas o heredarlas. Los petroleros, a lo mejor ustedes no lo sabían, pero los petroleros les quitaban a ustedes cada año $120,000 millones en pérdidas en Pemex Refinación, que ustedes pagaban bien contentos sin darse cuenta. Ya les quitaron a todos ellos eso. Están enojados, y todos los que están enojados le empezaron a pegar a Peña Nieto, y luego Peña Nieto se empezó a pegar él solo, y por eso ya nadie lo quiere al pobre, ¿no? ¿Qué pasa hacia la mitad del sexenio? Bueno, pues a la mitad del sexenio entramos ya en un proceso de transformación. Andrés Manuel recoge toda la chiquillería, toda la pedacería de izquierda y crea su partido allá, el Morena, y eso deja al PRD en situación nebulosa, como pueden observar. Peña Nieto se hace chiquito porque ya entra la segunda parte del sexenio, y esto lo aprovecha Videgaray para comerse a los tecnócratas y hacer una pelotita más grande rumbo a la elección. Manlio Fabio responde comiéndose al resto del PRI. En el PAN encontramos ahora 4 pelotitas, el mismo Yunque y Felipe Calderón. Aparece Ricardo Anaya, que pueden ver allá, el presidente del PAN, y un señor Rafael Moreno Valle, que ustedes deben conocer porque ha escrito muchos libros, ¿no? Entonces son los personajes que tenemos.
En ese momento, en 2015, me preguntaban, viendo una gráfica similar a esta, oiga, ¿quién va a ganar en 2018? Y en 2015 era clarísimo, va a ganar el PRI. ¿Por qué? Pues vean, está posicionado en el centro, tiene unas bolitas grandes, va a ganar, está fácil. ¿Qué pasó? Pues que en 2016 se les apareció el demonio. En 2016 las cosas se pusieron muy feas para el PRI pierde 7 de 12 elecciones y se hacen chiquitos. Tan chiquitos que Videgaray y Manlio-Fabio yo debía haberlos quitado de la gráfica, pero como siempre regresan, dije, los voy a dejar. Un día van a regresar, ¿no? El PRD se pone de color transparente porque pues estaban peor, y el que gana es Acción Nacional, que insisto, gana 7 de las 12 elecciones, ahí está el crecimiento de Anaya, y le cuesta a Felipe Calderón. Para 2017, ¿qué es lo que tenemos? Pues nuevamente el PRI no le va muy bien, alcanzaron a sacar Estado de México milagrosamente, que si no hubiera sido por eso las cosas hubieran estado peor, pero a inicios del 17 ocurre algo muy interesante. Cuando el señor Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, Luis Videgaray recupera su chamba. Entonces por eso lo había yo dejado, ya ven, ya regresó. Felipe Calderón pierde, más que Felipe Calderón, Margarita Zavala. Habían estado vendiendo a Margarita Zavala como la Hillary mexicana. Así como la esposa del expresidente iba a ganar en Estados Unidos, así iba a ganar aquí. Pues perdió allá, pues así iba a ser aquí. Entonces, pero lo más interesante fue Andrés Manuel. En el momento que Donald Trump llega a la presidencia en Estados Unidos, todos mis colegas de televisión, radio y periódicos empiezan a decir, Andrés Manuel va a ganar. Y yo decía, oiga, ¿y de dónde salió eso? O sea, ¿qué números tienen o por qué piensan eso? Y nadie tenía explicación. Hasta que finalmente entendí que era un problema reflejo. Decían, hombre, si el loco ganó allá, pues el loco va a ganar acá. Y entonces de ahí, pero no hay ninguna razón. Ahorita voy a dar números para que vean por qué yo no creo que esto tenga mucho sentido. El PRD se recuperó un poco en 2017. Andrés Manuel no le fue muy bien en 2017, no alcanzó a sacar Estado de México, que hubiera sido muy bueno para él. Eso es todo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Déjenme quitar a los otros para no hacer mosca y déjenme poner cómo creo que va a ser la elección en 2018. Lo que me parece que es más importante es tratar de identificar el espacio político donde se mueve cada uno. Ese es el espacio donde yo creo que se mueve Morena. Aquí está el espacio del PRD, este es el espacio del PRI y este es el espacio de Acción Nacional. ¿Dónde están los votantes? Bueno, los votantes en México, en mi opinión, están divididos en dos montones bastante separados. Uno muy cercano al espacio de la demagogia y otro muy cercano al espacio de la creación. Tiene algo que ver con la distribución geográfica, pero en general así es. Entonces, esas dos bolitas que ven ahí es donde están ubicados la mayor parte de los votantes de los dos grupos, según mi percepción, y les pongo esta distribución para que sea más fácil imaginarlos. 10, 20 y 30% del voto. Para ganar el próximo 1 de julio se necesita estar arriba del 30% del voto. Entonces, ¿quién puede estar ahí? Bueno, Andrés Manuel anda por aquel lado de allá, este es Ricardo Anaya, ahí está José Antonio Meade, y estos son los independientes. Es posible que además de Margarita Zavala y Bronco, esté también el señor Armando Ríos Peter como independiente, y eso va a ser todo lo que tendremos. No creo que tengan mucho relevante. Andrés Manuel para ganar tiene que moverse hacia el centro, y eso es lo que yo creo que no está haciendo. No ha podido construir alianzas nuevas, ha estado jalando y pepenando por todos lados, ¿no? Que si Gabriela Cuevas, que si la señora Cloutier, que lo que sea, pero ninguno de ellos representa políticamente nada relevante. De manera que al no moverse hacia el centro se le va a complicar. Y se le va a complicar más porque Bronco ocupa el espacio del centro, sobre todo en el norte de México, que Andrés Manuel necesitaría para poder llegar al 30% del voto. De manera que entre estos dos es la competencia, según yo percibo. En las últimas encuestas que tenemos, Ricardo Anaya está en segundo lugar, José Antonio Meade en tercero. Hay que acordarse que ellos dos son poco conocidos. Y entonces el primer lugar que tiene Andrés Manuel depende fundamentalmente de su mayor conocimiento de nombre. Entonces esto no necesariamente se va a mantener hacia adelante, y creo que lo que va a ocurrir es lo que ya le pasó en otras ocasiones a Andrés Manuel. Puesto que en este momento las encuestas no pueden ser muy útiles por este problema del conocimiento de nombre, estos son los votos que hemos tenido desde el año 2000.
Este es el comportamiento del voto por Acción Nacional, por el PRI, por el PRD, Morena y el resto. Para competir, decía yo, hay que estar en el 30%. ¿Qué tiene que hacer Morena para competir este año? Moverse hasta acá arriba. ¿Se ve factible ese brinco que ven allá, viendo lo que tenemos anteriormente? A mí me parece que nunca ha ocurrido algo similar. Esto no significa que no sea posible, es posible, pero es muy poco probable. ¿Por qué es muy poco probable? Porque el voto por Andrés Manuel nunca ha sido tan grande. Estos son los votos que ha recibido Andrés Manuel y la coalición que lo ha apoyado desde 2003 para acá. La franja amarilla que ven es el voto de la coalición y la franja de color rojito es el adicional que obtiene Andrés Manuel. Entonces vean cómo entre 2003 y 2006 la votación de la izquierda pasa de 23 a 36%, es decir, 13% adicional consigue Andrés Manuel en la campaña. Y algo similar ocurre entre 2009 y 2012. De 19 pasa a 32%, 13% consigue Andrés Manuel. ¿Cuánto obtuvo Morena en 2015? 13%. ¿Cuánto le va a sumar Andrés Manuel? Pues si le ha sumado 13% en 2 ocasiones, yo digo, le va a sumar otros 13. ¿A cuánto llega con eso? Pues a 26. 26 es menor que 30, en consecuencia Andrés Manuel no compite. ¿Me explico? Yo sé que esto suena raro y todo el mundo allá. Además soy el único que lo dice. Todos mis colegas siguen diciendo va a ganar Andrés Manuel. Yo no veo cómo, no veo de dónde va a sacar los votos. No los tiene. A lo mejor consigue más, pues igual y sí. Por ejemplo, el señor Osorio Chong se enojó porque el candidato fue José Antonio Meade. Igual y se va a apoyar a Andrés Manuel. Manlio Fabio Beltrones no está contento con el PRI, puede ir a apoyar a Andrés Manuel. Pues si esas cosas ocurren, Andrés Manuel puede ganar. Pero si esas cosas no ocurren, Andrés Manuel está en 26%. Y con eso no le alcanza para ganar. De manera que, pues, no estoy seguro yo que Andrés Manuel gane. Ahora, suponiendo que gane la presidencia, ¿qué es lo que gana alguien que gana la presidencia? Problemas. ¿Qué problemas hay que resolver? Los problemas más importantes que tiene México en este momento son, primero, impunidad, que significa inseguridad y corrupción. Segundo, un problema de crisis fiscal, al gobierno mexicano no le alcanza el dinero. Y tercero, un problema de educación. Déjenme ver muy rápido esto ya para terminar. Primero, impunidad. México trata de vivir en una democracia, pero no tenemos leyes para ello. Y entonces no podemos vivir de manera adecuada. Si ustedes en una democracia no castigan al que viola las reglas, la democracia no funciona. Y eso es lo que nos ha pasado en México. Y necesitamos aprender a cumplir las leyes. Y para esto necesitamos un sistema de seguridad pública que funcione. Y eso requiere un gasto mayor en seguridad que hoy no tenemos. México gasta 1.4% del PIB en seguridad, justicia y defensa. 1.4%. Para que comparen, Colombia o Estados Unidos gastan 6% del PIB. No hay país que gaste menos que México en seguridad, justicia y defensa en el mundo. Entonces, si ustedes se preguntan por qué hay inseguridad en México, la respuesta es muy sencilla. Porque la policía que ustedes pagan es lo que les está dando como resultado. ¿Quieren que esto funcione? Paguen una policía que funcione. ¿Cuánto cuesta? 3 o 4 veces más de lo que estamos pagando. Ahí cuando ustedes quieran, ¿eh? Este es el problema de las finanzas públicas. Este es el gasto en los países europeos, medido en porcentaje del PIB, es decir, proporción de la economía. Vean, 50% del PIB. Ustedes quisieran vivir en Dinamarca, bueno, pues eso se gastan allá. Los países europeos anglosajones gastan menos, Estados Unidos gasta menos, pero estamos hablando de 35, 37% del PIB. ¿Cuánto gasta México? Pues esa cosita. ¿Quieren vivir como Dinamarca? Tienen que estar aquí. O Francia, o España, o Italia, aquí. El problema es que para poder estar ahí hay que pagar impuestos que alcancen. Los impuestos que ustedes pagan es esa rayita chiquita que está allá abajo. Entonces no alcanza. Hay como quieran, ¿eh? Es decir, o sea, pueden seguir pagando poco, pero el resultado que van a tener es el que tienen hasta ahorita. ¿Quieren vivir como Dinamarca? Paguen más. Yo digo que paguemos más. Tampoco es tan complicado, tampoco es que vayamos a pagar el triple, pero hay que ir empezando a pagar más, y no, esto no va a funcionar. Pero el problema más importante es educación. Es el porcentaje de jóvenes en excelencia en las 3 dimensiones que mide la prueba PISA, que son matemáticas, ciencias y lectura,
Vean los dos primeros, Corea y Japón, más del 20% de sus jóvenes están en nivel de excelencia en matemáticas. No sé si ven unos puntitos de colores al final de la gráfica. Así no se puede competir, ¿no? Y mucha gente se queja y dice, no, lo que pasa, estás comparando contra los países ricos, compara contra América Latina, pues ahí está América Latina. ¿Vale? Le ganamos a Dominicana. Creo no vino el día del examen y por eso ganamos. Esto es una cosa interesantísima, ¿eh? Si ustedes ven el resultado promedio de los jóvenes mexicanos, comparado con el resto de América Latina, México es uno de los países más exitosos. Mejor que nosotros están Chile y Uruguay, estamos al nivel de Costa Rica, un poquito arriba de Colombia, muy arriba de Argentina, muy arriba de Brasil. En el promedio, estamos en el segundo lugar de América Latina. En el número de jóvenes en excelencia, somos el peor de América Latina. ¿Cómo puede ocurrir este fenómeno? Por una cosa bien curiosa, el sistema educativo mexicano es el más igualitario del mundo. No importa si su hijo está en la mejor escuela de la Ciudad de México, de Monterrey o de Los Cabos, o si está en la escuela más sencilla del municipio más pobre de Chiapas. Al final van a saber exactamente lo mismo, nada. La escuela mexicana está hecha para destruir a los niños. La escuela mexicana está hecha para que los niños aprendan desde chiquitos a respetar la Revolución Mexicana. Porque la esencia del sistema educativo mexicano era darle legitimidad al sistema que nos gobernó durante el siglo XX. Y eso no lo hemos podido romper. Entonces, si pueden, saquen a sus hijos de la escuela a la brevedad. Si no los pueden sacar en su casa, compongan algo, porque con esto no se puede, no hay manera de competir. Y al final de cuentas, la esencia de la discusión es esta, vean, los estados de color verde son los estados exitosos de México. Los estados de color rojo son los estados que no están funcionando. Y si esto mismo lo vemos en términos electorales, poniendo la elección del 2006, que fue la más cerrada que tuvimos, vean ustedes, está clarísimo, ¿no? Los estados exitosos y los estados que no son exitosos. A ustedes les tocó votar en aquella ocasión, ¿se acuerdan? El PRD gobernaba aquí en aquella época, ¿se acuerdan? No, ni modo, ¿no? Estos son los que van a elegir gobernador en la próxima elección, nomás para que tengan una idea de qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que viene? Estamos viviendo en un nuevo mundo totalmente distinto, muchísimo más plural que el de antes. Ya no puede uno pensar en términos de tradiciones y costumbres, tenemos que pensar en términos de pluralidad. Y es un mundo en el cual hay menos retos para producir, pero hay un montón de retos para distribuir lo que se produce. Esto cambia por completo los esquemas de negocio de los que estábamos acostumbrados. Hay más ganancias para el capital y el conocimiento y menos ganancias para la mano de obra. México sigue siendo un candidato seguro a convertirse en la séptima economía del mundo. Pero ¿cómo exactamente? Es algo que tenemos que resolver. El mundo diferente en el que vivimos implica que si seguimos pensando como antes, no vamos a poder funcionar de manera adecuada. Si intentamos regresarnos a como vivimos en los años 70, como dice Andrés Manuel, peor, eso no va a funcionar. No necesitamos resolver problemas que no existen, olvídense de la pobreza. La pobreza no es un problema, es un síntoma de problemas. Si nosotros no tenemos un Estado de Derecho y un sistema educativo que funcione, la pobreza va a seguir eternamente. No se resuelve dándoles dinero a los que no tienen dinero. Se resuelve dando reglas iguales a todos y herramientas para competir. Y eso es lo que tenemos que resolver. No podemos dejar sin resolver esos problemas que sí existen. Y no vale la pena seguirse preocupando por aquellos que no tienen sentido. En consecuencia, ¿qué es lo que viene en 2018 y lo que sigue? Pues en mi opinión lo que tenemos es una oportunidad espectacular para México. Insisto en esta gran transformación de la forma de producción que implica muchísimo más tiempo libre y por lo tanto un gran espacio de negocio para el entretenimiento y la comunicación, es decir, también para el turismo, pero es algo que tenemos que aprender a aprovechar. México tiene un futuro que yo veo bastante promisorio, pero es un futuro que hay que construir y que implica resolver los tres problemas que ya hemos comentado. Leyes para todos, una crisis fiscal que hay que resolver y sobre todo un sistema educativo que funcione. Ese sistema educativo no se va a resolver a nivel general, así que cada uno de ustedes tendrá que resolverlo en su casa directamente con sus hijos o con ustedes mismos. Si esperan a que el sistema educativo se resuelva, eso no va a pasar.
En consecuencia, esos son los temas en los que tenemos que irnos concentrando en los próximos meses, porque 2018 y lo que sigue parece, insisto, muy promisorio. Muchísimas gracias.